de que, acuérdese que Mehmed, ¿no? Mehmed II se tomó a Constantinopla en 1453. Y entonces, él estaba aquí arriba, es en el estrecho de los Dardanelos, ¿cierto? O en el Helesponto, más bien en el Helesponto, ¿cierto? No, él venía del Asia. No, sí, pero Constantinopla está ahí en el estrecho del Bósforo. Del Bósforo es la sí, cosa, en el estrecho del Bósforo. Sí. Y resulta que ese estrecho del Bósforo era paso obligado para ir a Asia o para entrar a Europa. Ese es, pues es el paso más seguro, ¿no? El más socorrido, no hay una mejor posibilidad. Por eso esa zona que hay ahí, en Estambul precisamente, y qué parte de la ciudad, ¿no? Porque la ciudad tiene una parte europea y tiene otra parte asiática. Ahí no hay sino que 1500 metros, 1600 metros. Eso tiene puente ya. Y además Estambul es la misma Constantinopla. Claro. Claro, que cambió de Bizancio a Constantinopla a Estambul. Exactamente. Uh-huh. Y por ahí pasó, por ahí pues pasa el Mar Negro, que es verdaderamente negro por esa placa de pizarra que tiene en el fondo, y se ha convertido en el sitio de mayor tráfico marítimo del mundo. Es como un lago que hay en Berlín. Hay un lago en Berlín, en ese momento no me acuerdo no recuerdo el nombre, pero es el sitio de mayor tráfico lacustre, porque une a muchos sectores de Berlín. Pero este es el paso obligado de todos los barcos, occidente a oriente o viceversa, ¿no? Por ahí pasan todos. Y la idea es que precisamente como ese estrecho, era un estrecho muy socorrido por el cual te pasaba todo el tráfico que iba o venía de Asia, era por ahí por donde entraban las especias que venían de la India, básicamente de la India. Y obviamente que, pues, me imagino yo que la seda china y otros productos también, es decir, productos que venían de Asia. Pero básicamente para los europeos era mucho más importante, era precisamente las especias que venían de la India. Claro, es que los hindúes pusieron a comer bueno a los europeos. Porque los europeos no tenían sino puro ajo. Ajo. Y cebolla y huevo, creo. Y cebolla y huevo, tal vez, no más. Sí, sí, esos dos. De pronto perejil también, pero no eran precisamente los condimentos fuertes, como el curry, por ejemplo, o como todas las clases de pimienta, porque de pimienta hay muchas, ¿no? Sí. Están las clases de ají, están una cantidad de hierbitas aromáticas que le dan verdadero sabor a la comida. El europeo medieval no, el europeo anterior a toda esa época, pues estaba acostumbrado a comer una carne sosa, claro, y mal preparada, entre otras cosas. Magra que llaman, pues. Y otras cosas, ¿no? Que esa carne se dañaba muy rápido, se descomponía rápidamente. En cambio, esta carne la salaban y la adobaban y la guardaban, ¿no? La podían colgar. Entonces, los europeos hicieron prácticamente de eso una cultura, era una cultura derivada, porque ellos realmente no tenían especias, no tenían aliños. Pero lo que les llegó de la India fue el verdadero tesoro, eso se podía tasar. O sea, que eran el curry, ¿qué más? El azafrán, por ejemplo. Curry, azafrán. El azafrán legítimo todavía vale mucho, pero en ese tiempo tenía el precio de su peso en oro, el azafrán. Y entonces, precisamente como en un momento determinado se vieron privados de esas especias que venían de por allá, otra vez la carne y la comida se volvió muy magra en Europa. Y entonces... A comer mal, sí, señor. Sí, desesperados por eso, entonces pensaban, bueno, ¿por dónde bueno, porque además los musulmanes ya instalados ahí cuando armaron pues el famoso Imperio Otomano en Constantinopla, ya metidos ahí, pues resulta que ellos empezaron a cobrar un peaje muy alto por las especias
traían del Asia. Entonces todo el que llegaba ahí tenía que pagar un precio exorbitante por traer esas especies a Europa. Y prácticamente los imperios estaban protestando y casi que quebrándose. Y de ahí que aparece una coyuntura que me parece, Juan, no sé, históricamente me parece que es algo maravilloso, por lo que significó posteriormente. Y fue el hecho de que, pensando en la necesidad de tener esas especias, Colón aprovechó la coyuntura y se lo planteó primero al rey de Portugal. Debió ser un Pedro. Debía ser un Pedro. Si era rey de Portugal, un Pedro. Con toda seguridad, Sí. con toda seguridad. Y entonces le planteó que él conocía un camino más corto, sin tener que pasar por el Bósforo, pedirle permiso a los musulmanes y pagarles a los musulmanes. Él conocía un camino que era mucho más corto para ir a la India para traer esas especias en cuestión. Y entonces a Pedro no le sonó. Pero cuando fue donde los reyes de España, porque es que entre otras cosas Cristóbal Colón peleó con eso desde 1486, tratando de encontrar un patrocinador para venir a América, hasta 1492. O sea que ya llevaban 33 años de comer sin aliños. De comer sin aliños. O con aliños caros, pero muy caros. Demasiado caros. costosos. Entonces ya ese era un privilegio que únicamente los que tenían plata, porque es que hay que establecer una cierta diferencia en esto. Los reyes no tenían tanta plata. Los reyes tenían mando y poder, podían tener tierras, pero ese contante que se necesitaba para hacer negocio por ahí de pronto lo tenían a los judíos. Dependían de los judíos. Dependían de los judíos, ¿no? Ellos, esos que les prestaban la plata. Y esa obra maravillosa que escribió Shakespeare, que se llama El Mercader de Venecia, pues plantea esa situación del prestamista judío y cómo se cobraba, ¿no? Y que ellos cobraban, eran muy buenos para eso, ¿no? El Banco de la República debiera aprenderles un poquito, porque es que ellos cobraban por ahí el mísero 20 o el 30%, ¿no? Sí, sí, el humilde. El humilde, sí. El humilde 20 o 30. 20 o 30. Y a los particulares, a los que ellos les prestaban la plata, les ponían unas condiciones onerosas de pago que precisamente lo que se plantea en El Mercader de Venecia es un tipo que se endeuda porque está enamorado, quiere hacer un negocio, después no puede pagar, y entonces el judío dice: aquí está en el contrato que si usted no me pagaba a tiempo, yo tenía derecho a sacarle a usted 1 libra de carne de donde a mí me provoque. Y él escogió este lado de aquí del corazón. Y de aquí le voy a sacar yo el pedacito, la librita de carne que quedamos con la que me iba a pagar la deuda. No les voy a contar el final para que se lo lean, ¿no? Porque es una obra que vale la pena, ¿no? Bellísima, entre otras Sí, cosas. es hermosa. Pues lo cierto entonces es que logró venderle esa idea a Isabel y a Fernando el Católico, y ya sabemos cómo emprendió la venida para acá, entre otras cosas, Juan. Recordemos también que hubo un momento dado en que, no sé si por coincidencia histórica o simplemente porque eso fuera ya deliberadamente pensado, Colón salió de España el 2 de agosto de 1492, el día en que se vencía el plazo para que los judíos abandonaran España o abrazaran la fe católica. 2 de agosto de 1492. Entonces, además hay también una versión según la cual Cristóbal Colón era judío. Él era de apellido Colom, no Colón, terminaba en M, y creo que ese es un apellido muy judío entre los españoles. Porque acuérdense que Cristóbal Colón se llamó Cristóforo Colombo en Italia. En Portugal se llamaba Cristóbao Colombóforo. Y en España se llamaba Cristóbal Colón. Entonces, cuando él arranca para traer las especias, él estaba, pues se supone que muy bien dateado, con los famosos mapas de Toscanelli y de otros tantos. Se dice que inclusive tenía los mismos mapas de Piri Reis, los que posteriormente aparecieron en poder de Piri Reis. Allá están en Estambul, allá están en el Museo de Topkapi. Exactamente. Sí, señor. Aunque pues lo de Piri Reis encontró, o los que él escribió sobre los mapas data de 1513, parece que Cristóbal Colón ya había tenido acceso a esos mapas. Y se viene, y él traía 2 bitácoras
la que le contaba a sus marineros, la oficial, y la que él traía en secreto realmente. Como ciertos contratos que se hacen por aquí en este país. Ni más Más ni o menos. menos, ¿no? Que hay un contrato que es bajito para mostrarle a los compañeros, ¿no? Ujú. Y otro altico que es entre el jefe y el privilegiado. Así es. Ujú. Y entonces él arrancó para las Indias, pues, y resulta que llegó fue aquí. Llegó a América, llegó a islas. Él nunca tocó el continente. Él llegó a islas. Por el Caribe de pronto se arrimó por ahí, pero no. No, tal vez sí como en el tercer o cuarto viaje, tal vez Sí. debe haber tocado continente, Sí. pero no supo que era continente. No supo ni además no se adentró, porque es que a pesar de que los indios no eran bravos, bueno, los caribes sí eran muy bravos, pero no, él realmente no se aventuró tierra adentro, pues. Claro. Tierra continental no. Y entonces, de acuerdo con esto, pues Cristóbal Colón llegó a donde había de comprar las especias, de donde podría llevar las especias sin tener que pagarles ese peaje abusivo a los otomanos en este caso. Sí, señor. Pero él murió sano, él nunca supo que había descubierto un continente. Él murió sin saber que había descubierto un continente. Porque yo creo que es bueno hacer algunos comentarios sobre la personalidad de Colón, hombre. Colón era culebrero, él era mentirosito, él le gustaba pues agrandar las cosas y ponerlas en el sitio que no eran. Y tal vez por eso se tuvo que ir de la corte del rey Pedro, porque llegó un momento en que lo pillaron y ya no le aguantaron más. Se fue y le echó el cuento a la persona más indicada, que era la reina Isabel. La reina Isabel era una persona que tenía unos tremendos conflictos internos. Además pertenecía a unos linajes, a unas familias, digamos, de castellanos, que eran campesinos muy rudos, muy fuertes, demasiado fuertes en la guerra. Y tenían además prestigio, y además eran constructores de castillos, por eso su tierra se llama Castela, y pasó a ser Castilla, pero su preparación no era precisamente la mejor, no eran gente de mundo que tenían roce, ¿no? Ellos se comportaban como campesinos. Es más, le digo, el español que llegó primero a Castilla, ¿no? El castellano, pues mejor dicho, que tuvo su origen ahí, pues hombre, era un castellano completamente deformado. Todavía tenemos esas expresiones que ellos utilizaban como campesinos, ¿no? Por ejemplo, ellos decían huelvió, ¿no? En vez de volvió, o decían huelió, o hueler, ¿no? Y cosas así. Yo sé que después se pusieron a hacer como una especie de curso de glamour para mejorar su dicción, y ya la corte española pues se llenó de franceses y italianos, y ahí fue donde apareció la Z, pues, y todas esas cosas. Por eso aquí en América no se utiliza la Z, porque los que llegaron primero eran gente que no utilizaban eso, ¿no? Ellos utilizaban la S espesa, ¿no? Esa era la que ellos utilizaban. Entonces, era gente, como le digo, que no era crédula, era inocente. La reina Isabel era una fanática del catolicismo romano, y por eso a ella la sola mención de un árabe, de un moreno, de un moruno, de un musulmán, de alguien que tuviera alguna pinta de agareno, pues le daba un vaído inmediatamente, ella le daba un soponcio. Entonces, claro, habían luchado ocho siglos contra los musulmanes, tenía que estar muy preocupada con ellos. Y agréguele a esto, Juan, también el hecho de que ella, el confesor de ella, era un judío converso. ¿Cómo era que llamaba, hombre? Bueno, El nombre judío yo me lo sé. Ben Halamelami. algo así por el estilo. Sí, Era un judío converso. sí. Y le oía, y le hablaba muy al oído a la reina, y la reina le creía mucho. Y Cristóbal Colón, cuando llega al convento de la Rábida, se conecta con ese confesor, y ese confesor le abre la puerta del aposento de la reina, por decirlo de alguna manera. Y entonces resulta que
Cristóbal Colón logró, gracias a esos buenos oficios, que le creyeran y, y logró emprender esa avenida pues hacia América. Y cuando él regresa, él sigue sano. Pero mire, hay una historia bien interesante, la retomo aquí de un libro que tengo, y es que ese error cometido por Cristóbal Colón, yo creo que es uno de los errores más maravillosos de la historia, más para los europeos que para nosotros, ¿no? Lógicamente. Porque para ellos fue la posibilidad de encontrar una despensa y una tesorería al alcance de la mano. Pero resulta que para ellos fue un acierto maravilloso que nació de un error cometido por Cristóbal Colón. El error de él creer inclusive cuando murió que todavía estaba en la India. Y precisamente por eso, en principio y durante varios siglos, América fue denominada las Indias Occidentales. Indias Occidentales. Y a sus habitantes los llamaron indios. Y de ahí viene la expresión indio. No, es que miren, yo no conozco ninguna lengua indígena, no sé, de pronto la hay, pero no conozco ninguna lengua indígena que tenga la palabra indio. Indio. No, ellos no se llaman indios, ¿no? Que es además el gentilicio original de los de la India. Indio, no es hindú. Claro. Hindú es la religión. Hindú es el religioso. El hinduismo, que es distinto. Claro, el que pertenece a la religión. Exactamente. Pero aquí en ninguna lengua indígena americana existe la palabra indio. O sea, eso es una cosa importada, eso fue algo puesto. Ellos se llaman, pues, utilizando una que yo conozco, ¿no? Así mismo se llaman gente. Nairai. Así se llaman. Gente. ¿Quién son ustedes? No, nosotros somos gente. Eso es. Óigame, pero entonces resulta que el continente ya se entendió como tal a partir de un cartógrafo llamado Amerigo Vespucci. Nosotros lo conocemos como Américo Vespuccio, o Vespucio, pues. Resulta que él era florentino. Estoy mirando los datos aquí en este libro que tengo en mis manos. Y resulta que él tuvo la intuición de que realmente Cristóbal Colón, más allá de cualquier consideración, no había descubierto unas islas, sino que había llegado era a un nuevo continente, porque de acuerdo con los cálculos que él hizo, en principio pensó que estaba en el extremo oriental de Asia, pero luego rehizo los cálculos y partiendo de lo que decía Ptolomeo en su obra Finisterre, llegó a la conclusión de que estaba mucho más allá de ese extremo oriental de Asia y empezó a afirmar que lo que había descubierto Cristóbal Colón era un nuevo continente. Sin embargo, él propuso la teoría, pero no quiso afirmar que él era el gran descubridor de eso, sino que un cosmógrafo alemán, por la misma época, en 1507, Martin Balse-Müller, se dedicaba a escribir una introducción a los libros de Ptolomeo, estoy leyendo, y al tener noticia de las afirmaciones de Amerigo Vespucci, introdujo el nombre de América en el planisferio que acompañaba a dicha obra, adjudicándolo al nuevo continente. Tal denominación, dice aquí, tuvo éxito en los ambientes científicos y pasó a ser la denominación del Nuevo Mundo. Se cuenta inclusive que él protestó, pero esa protesta de nada le valió, porque el nombre de América quedó ahí para siempre. Y que inclusive Amerigo Vespucci es ni más ni menos, Juan, el que bautizó a Colombia en honor de Cristóbal Colón. Él fue el que lo bautizó. Vea usted. Pues hombre, qué equivocación, ¿no? Naturalmente que esa equivocación nos costó mucho a nosotros, ¿no? Pero a los americanos, a los españoles, perdón, a los europeos, pues realmente, aunque eso empezó tarde, ¿no? Eso que llama la verdadera explotación de todos aquellos que llamaban adelantados, conquistadores, los que llegaron, todos esos aventureros que llegaron
en busca del oro, porque esta vez sí se necesitaba plata. El problema era de plata. Ya, pues entonces la idea era conseguir que trajeran el oro y los tesoros que había aquí en América de alguna manera. Esa etapa, digamos, de los metales, ¿no? Las tierras metálicas que se repiten periódicamente en el mundo, ¿no? Es decir, cuando la moneda se cambia por valor metálico, por su peso en metálico, ha ocurrido muchas veces. Ahora, por ejemplo, parece que estuviéramos volviendo al patrón oro, ¿no? Con estas cosas de la devaluación y todas estas vainas. A nuestros televidentes tuvimos un pequeño problema técnico, pues ya está afortunadamente solucionado. Veníamos diciendo, Juan, entonces, que el oro tenía un valor ornamental y ritual para los indios, pero nunca un valor económico. Sí, y además un valor práctico porque el oro es un metal muy noble, se deja elaborar perfectamente, maleable, se deja dar todas las formas que usted quiera, no se oxida, no se deteriora, se puede guardar todo el tiempo que quiera. Y parece que muchos indígenas americanos tenían otros procedimientos distintos al fuego para ablandar el oro y darle forma, como por ejemplo mezclas de jugos vegetales. Eso, bueno, cuentan que un explorador iba por ahí cogiendo ramitas por el camino, no iba a caballo, y de pronto cogió una y empezó a jugar con ella en la mano. Cuando de pronto miró la argolla y estaba como gelatina, ¿no? Estaba completamente blanda. Eso lo llevó pues a buscar esa planta maravillosa, pues desgraciadamente no dio con ella, ¿no? Pero... Sí, la recogió en principio, pero después no se dio cuenta qué planta era. Usted andaba a caballo, mijo, usted andaba a caballo. Sí, bueno, claro. No por camino, no eso, por ver, no va cogiendo claro, ramitas, claro, se va pegando de ramitas, ¿no? Claro. Y va cogiendo hojitas por ahí, ¿no? Sí, eso fue lo que él hizo. Uh-huh. Y coge una ramita y empieza a jugar con ella en las manos cuando le ablandó la argolla. Pero no supo identificar. No, la botó. Ah, claro. La botó y usted sabe que eso no... Ah, claro, no supo identificar cuál había sido la... No pudo. Ah, vea usted. Hombre, pero a partir de ese error maravilloso, pues, de Cristóbal Colón, se descubrió el continente americano. Afortunadamente, a partir de ese maravilloso error. Se lo encontraron. Sí. Por eso ellos no nos descubrieron, sino que esto es un encuentro de dos mundos. Estábamos descubiertos. Tan descubierto era que las mujeres andaban torcidesnudas. Eso era lo mejor, hombre. Uh-huh. Eso era lo mejor. Y se enloquecieron con esas indias, ¿no? Uh-huh. Se enloquecieron porque eran muy formalitas, pues, ¿no? Y los caciques también muy complacientes. Claro. Óigame, pero entre otras cosas, Juan, ese no es el único error. Hay errores que definitivamente o han salvado o han perdido a la humanidad. Hay muchos afortunados, sí, es cierto, y otros terriblemente desafortunados. Por ejemplo, un error bien afortunado, se lo voy a mencionar, el descubrimiento de la penicilina. Ah, sí. Creo que andaba buscando Sir Alexander Fleming. Él lo que andaba buscando era un remedio para acabar con un hongo que ataca el vino y que en los barcos, en las bodegas de los barcos, porque eso es cuando lo embarcan para llevarlo a ultramar, el Saccharomyces. Bueno, pues ese hongo dañaba el vino bueno, pues no, el vino noble que venía para acá, para estas tierras. Entonces lo pusieron a investigar eso, ¿no? Él como biólogo que era, ¿no? Como bacteriólogo, pues él tenía había estudiado eso. Y se puso a buscar ese hongo y de pronto descubrió que en los cultivos ese hongo, un hongo que había ahí que era el penicillium, dentro de esa lista que él tenía, pues ahí dentro de las muestras que él sacaba para averiguar cómo arreglaba el problema del vino, se encuentra con un hongo que atacaba violentamente las bacterias, ¿no? Las destruía.
Bueno, ahí tenemos la penicilina, era el penicillium, por eso se llama la penicilina. Y eso le otorgó, eso le sirvió para que le otorgaran el premio Nobel de medicina, Lógicamente. sin ser médico. Sin ser médico. Mire, Y además que lo nombraran, pues, Lord, ¿no? Caballero, ¿no? Del Imperio Británico, se lo merecía, más que merecido, pues. Eso sí, mire, de eso no hay duda. a ver, por aquí creo, a ver, aquí lo tengo. Mm. Eso fue en 1927 que le concedieron, 27, 28 que le concedieron. Él era químico y señor. bacteriólogo francés. Sí, señor. No, quieto ahí. Fleming. Estoy hablando ay, yo me equivoqué aquí, estoy hablando Quieto ahí, Colorado. Pasteur. Eso es Luis Pasteur, sí, eso es otra cosa distinta, ¿no? Claro, él descubrió fue la vacuna contra la rabia. Qué Contra pena, la rabia, discúlpeme, sí. Sí, señor. Mm. Sí. Pero entonces a Fleming le valió el premio Nobel en 1927-1928. Por ahí así debe haber sido. Exactamente. De todas maneras, el primer éxito que ellos se apuntaron fue con un policía que tuvo una fractura abierta. Casi siempre una fractura abierta, es decir, cuando el hueso sale, se expone. Eso no tenía cura porque la invasión, pues, de microorganismos patógenos allí produce una herida que no sana. Es imposible, no había con qué atacar eso. Y a ese policía, que ya lo consideraban como una especie de muerto, pues, ¿no? Porque ya estaba condenado. De ahí en adelante lo que seguía era una septicemia. Probablemente un envenenamiento de la sangre o una infección generalizada. una infección crónica que lo mata, ¿no? Le acaba, pues, con... Hombre, y llegó un momento, ellos fueron notando el progreso cuando lo trataban con la penicilina, pero llegó un momento en que la penicilina se acabó, se agotó. ¿Sabe de dónde la sacaban? De la orina del mismo policía, porque como todavía no la habían sintetizado, entonces tenían que hacer una producción en tanques, ¿no? Sí. Para sacar ahí el extracto, ¿no? del hongo ese y aplicárselo. Entonces, como es el organismo saca por los riñones lo que ya le sobra, lo que ya no necesita, y ahí de la orina de él sacaban otra vez penicilina y volvían y se la inyectaban. Claro que ahí no fue donde inventaron, pues, la orinoterapia, ¿no? Claro. La orinoterapia es una práctica hindú muy antigua. Pero hay una cosa, Juan. Simplemente le aplicaron el principio de que el mejor antídoto procede del origen del mismo veneno. No, sí. Pero en este caso era más por excreción, pues, es decir, por lo que soltaba y lo que ya... No daba tiempo lo que ya sobraba. para hacer el proceso, ¿no? Entonces, como esta ya estaba procesada, la que salía por la orina, esa se la aplicaban. Vea, yo le voy a cambiar un poquitico el escenario, ya hablando pues de todo esto, ese error maravilloso de Cristóbal Colón. Pero le voy a contar, por ejemplo, el origen de dos nombres que son muy simpáticos. Usted acuérdese pues que cuando creo que fue Diego de Nicuesa, llegó a las costas venezolanas, lanzó una expresión diciendo, porque vio unas casitas lacustres, Claro, unos palafitos, sí. unos palafitos, y dijo, qué Venezuela. Y ahí nació el nombre de Venezuela. Sí, señor. Así de sencillo. Sí. Y en ese mismo orden de ideas, imagínese usted que Francisco Fernández de Córdoba llegó en 1517 a la península de Yucatán. Y entonces él empezó a preguntarles que cómo se llamaba eso ahí. A ver, yo le repito la escena. Sí, Llegaba él, se baja a tierra, ¿no? Y entonces hay unos indios ahí trabajando. sí. Y dice, a ver, buen hombre, ¿podéis decirnos cómo se llama este lugar? Y entonces el indio le respondía, Yucatán. Sí. Y él le decía, no, pero que cómo se llama, ¿cuál es el nombre? Yucatán. Así es quedó. Y se quedó. ¿Y sabe qué significa Yucatán?
Yo sí sé, No entiendo. no entiendo ni... Exactamente, eso fue lo que le respondieron. Me tiemblan los labios. Sí, eso fue lo que respondieron los En todo indios. caso empieza por un sonido bilabial, que es la M. Sí. Sí. A propósito de ese sonido bilabial, entonces le voy a contar la otra historia. Imagínense que el senador estadounidense George Willing, de ese error pues de la interpretación por parte de Francisco Fernández de Córdoba, Así quedó Yucatán. quedó, así se llamó, y así se llama la península y toda esa provincia, Yucatán. señor. Pues resulta que en 1860 más o menos, George Willing, que era un senador estadounidense, bautizó con el nombre de Idaho la extensa región minera de Pikes Peak, aduciendo que esa palabra significaba perla de la montaña. Pero resulta que el Congreso de los Estados Unidos se puso a hacer algunas averiguaciones y llegaron a la conclusión de que esa traducción no era correcta, entonces optaron por llamar a ese sitio Colorado por el color de la tierra. Cierto. Simplemente el estado de Colorado. Y además del español. Y además porque hay un río que se llama el río Colorado porque sus aguas son rojizas. Claro, les cae Claro. mucho mineral de hierro. Claro. Pero entonces ese nombrecito de Idaho se quedó ahí en el tintero. Y pasó el tiempo. Y cuando trataron de encontrarle un nombre a un nuevo territorio del noroeste de la costa del Pacífico, alguien lo recordó y propuso que bautizaran ese territorio con el nombre de Idaho en 1863. Pues resulta que lo aceptó el Congreso de Estados Unidos, lo elevaron a la condición de estado, a ese sitio, Idaho, y por allá en 1890 se pusieron a averiguar un poquito sobre ese nombre y encontraron que esa palabra, ¿sabe qué es? ¿Qué significa? No, Mierda de búfalo. perfecto, así es. Mierda de búfalo. Sí, así Y se así tenía quedó. que llamar, claro. Porque es que esos nombres eran naturales, hombre. A poner ahí que perla de yo no sé dónde, que iban a conocer perlas esos indios, hombre, por Dios. No, Así ese es son unas equivocaciones pues que nacen precisamente de la imaginación calenturienta de algunos individuos. Mire, por ahí llegó un político, ¿no? En ejercicio, pues en esa etapa electoral, para un pueblo por allá de indígenas, ¿no? Sí. Y empieza su proclama, pues, ¿sabes? Como las proclamas de esos politiqueros, ¿no? De politiqueros baratos. Y llegan allá. Y les prometo, oiga, pues, les prometo, ¿no? Y comprometo mi nombre, que les voy a poner acueducto. Vamos a hacer la revolución del agua potable. Y todos esos indios le gritaban, Katanga, Katanga. Y el tipo emocionado. Y vamos a hacer grandes obras, y vamos a hacer puentes, y vamos a hacer vías. Y esos indios, Katanga, Katanga. Y vamos a hacer construcciones y edificios, y atención, salud, educación, de todo eso. Hombre, no sé por qué tengo la sospecha de que en efecto era político el tipo. Pero es solamente así, pues, como Una sospecha. una leve sospecha nomás, no me llega sino a la categoría de espérate sospecha. que ellos lo comprueban al final. Ujú. Katanga, Katanga. Terminó pues su alocución emocionado y jugado en sudor, vuelto nada. Pero ese pueblo no tenía nada, pues ni acueducto ni nada. Salieron de ahí pues de la concentración. Dice el tipo, me necesito tomarme un baño, hombre. Estoy sudado completamente. Y le dijeron, hombre, pues aquí no hay agua corriente, pues aquí no hay de eso, no hay acueducto. Pero si quiere se baña en un estanque que queda por allí, que tiene agua. Usted verá si se quiere bañar allá. Y entonces dijo, no, donde sea. Eso sí, le advertimos una cosa, ¿no? Que ahí botan todas las vacinillas del pueblo. Y eso está lleno de catanga, ¿oyó? Ni más ni menos. Hombre, pero mire, uno muchas veces en la vida, muchas veces no, diariamente, eso sucede de manera muy consuetudinaria, Juan. Y es que de eso la vida está hecha de errores y aciertos. Yo creo que el ser humano desde que nace comienza simplemente ese proceso de aprendizaje que es de ensayo y error, ensayo y error, ensayo y error. Independientemente de que tenga una guía, una persona que lo guíe,
un padre que lo eduque, una madre que lo eduque, igual, su experiencia la va adquiriendo es a partir de ese ensayo-error, ensayo-error. Algunas veces el ensayo o el error puede ser muy bueno y puede conducir por otro camino para descubrir la verdad. Pero a lo mejor el error lo lleva es precisamente a sumirse en un error mayor, a perpetuar ese error. El único que no se equivoca es el que no hace nada. Es el único. Pero cuando alguien hace alguna cosa, cuando alguien emprende algo, o se atreve a algo, o es audaz, y quiere progresar o quiere conseguir algo, pues tiene que contar con el error. De eso no hay duda. Es que yo recuerdo la frase suya, que los únicos que no se equivocan son aquellos seres que pasan de la cuna al sepulcro sin un estremecimiento. Eso es correcto. Y hombre, el error lo ayuda a uno a cimentar no solamente la personalidad, sino que al mismo tiempo le ayudan a construir, a partir de sus vivencias, su proyecto de vida. Es que la sabiduría no es otra cosa que el reconocimiento de los errores acumulados y que como experiencia le sirven de punto de partida para encontrar el camino correcto a partir de la omisión de esos errores que ya ha cometido. Es decir, dejar los errores atrás para emprender un camino. Es decir, si yo veo que cometí este error, tonto soy de volver a caer en el mismo error. El problema no es caer en el error, es quedarse en él. Le voy a dar una definición de experiencia. Porque hay gente que alega que tiene experiencia, ¿no? Ellos dicen, no, yo tengo 30 años de experiencia, ¿no? ¿Cómo así? ¿30 años de experiencia o 30 años de estar cometiendo los mismos errores durante 30 años? Pues, ¿no? Eso muchas veces hay gente que lo toma como experiencia. Pero la verdadera experiencia es un error muchas veces rectificado. No muchas veces cometido, sino muchas veces rectificado. Porque es que eso hay que... Hasta que quede un aprendizaje permanente, es que eso es el aprendizaje. Un aprendizaje que, entre otras cosas, Juan, debe ser internalizado de tal manera que se convierte en algo mecánico, es decir, que el individuo ni siquiera lo piense, exacto, sino que actúe en consecuencia de manera intuitiva o una reacción normal, como frenar cuando vas en un carro y el otro se te detiene ahí encima. Esa es la definición conductista del aprendizaje. Un reflejo. Cambio de conducta permanente, eso es. Cuando ya usted tiene eso fijado, cuando ya lo tiene completamente asimilado, entonces se puede decir que aprendió algo. Ahora, ¿qué tal sería, Juan? Yo no he podido aprender algunas cosas. Mejor me quedo calladita. No, pues, pero sigo dando papaya, mío. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Pero mira, ¿qué tal que uno, por ejemplo, no se equivocara? ¿Qué tal que uno no se equivocara? ¿Qué tal que uno pasara por la vida sin romperlo y sin mancharla? Y jamás se equivocara, sino que todo fuera un acierto. Que uno creyera que todo lo que hace es lo correcto y punto. ¿Qué tal que uno no tuviera esa materia prima para ir construyendo un verdadero proyecto de vida? Yo creo que hay cosas básicas en la vida de uno. A ver, yo le digo, una es tener enemigos. Uno necesita enemigos. Esa gente que dice que quiere estar bien con todo el mundo, que se quiere congraciar con todo el mundo, yo no confío en un tipo así, yo no me fío de él. Yo no me fío de alguien que pues dice que cede ante todo, que todo el mundo es su amigo, que él es ciudadano del mundo, porque los que verdaderamente le llaman a uno la atención de que está haciendo algunas cosas mal o que está cometiendo errores son sus enemigos. Claro que hay una definición de amigo que me parece bonita, ¿no? Que es aquel que te dice que tienes la cara sucia. Pero por lo general el enemigo siempre está pendiente de los gazapos que uno comete para enrostrárselos o para hacérselos ver. Y eso es muy bueno. Qué estúpida sería la vida uno pues
en donde todo es Dios me lleve, Oiga, Dios me traiga. no, es que no hay nada más peligroso que el unanimismo. Ah, Es decir, aquello que por consenso todo el mundo decreta que X o Y persona es buena, eso es altamente ahora, sospechoso. no digamos enemigos, pues, ¿no? Porque de pronto es un término muy fuerte. Contradictores. Adversarios, contradictores, ¿no? Sí, sí, sí. Opositores, lo que usted quiera. Que no rivales, que es otro cuento. No, es otro cuento, Sí, claro, sí, sí. claro. Pero sí gente que no esté de acuerdo con uno, me parece muy bien, ¿no? Muchas veces uno es el que está en el error y ellos lo hacen caer en la verdad. Ujú. Por lo menos una verdad relativa, pues una verdad que puede ser la que conviene, la que sirve. Y yo le agradezco mucho a gente que me hizo críticas muy violentas, porque de pronto hasta me atacó, porque de pronto me hizo reflexionar, me hizo reaccionar, me hizo, digamos, llegar a ese punto tan bonito que tiene la filosofía o la psicología, que es la introspección, mirar hacia adentro y decir, hombre, yo me estoy equivocando aquí, yo estoy fallando en esto, yo no le hice caso, empiece por los padres, ¿no? No, que va, mi papá no y no fregar ahí. Porque a usted le fue mal, a mí también me va a ir mal. Ah, sí. Que es una de las respuestas más socorridas. Ah, sí, socorrida. A usted le fue mal, entonces a mí también me tiene que ir Es mal. la prepotencia del adolescente, del muchacho que está en su crisis de autoridad. Del ignorante, Juan. Del ignorante. No he entendido el ignorante como bruto, como burro, sino que ignora. El que no ha vivido. El que no ha vivido. El que no ha vivido, el que no conoce. Exactamente. El ignaro es eso, ¿no? Ujú. Por ahí hay unos colegas nuestros que dirigen un programa famosísimo y dicen ígnaro. Ignaro. Sí. Vea usted. No falta sino que digan avaro y mendigo. Más o menos. Oiga, entre otras cosas, Juan, yo creo que no hay nada más edificante que el error. Y uno no tiene por qué acomplejarse por el error. Se tiene que acomplejar es por persistir en el error. Esa es la Aun contumacia. cuando le muestren a uno, esa es la contumacia, rebeldía. Sí, señor. Rebeldía para No, reconocer el error. la insistencia en mantenerse en el error es una estupidez. Exactamente. Eso sí ya pues. Además, y tenemos que retomar lo que decíamos anoche, Juan, además eso implica también no solamente una posición, a ver, eso sería obcecación Sí, o señor. tosudez, sino que además de eso, Juan Manuel, es una actitud, como decíamos anoche, de física soberbia, de orgullo, de soberbia, porque la obcecación no es otra cosa que la soberbia. Claro, sí, de eso ha habido casos importantes en el mundo, ¿no? Y hay gente que se ha matado por eso, por mantenerse en una posición, en un punto. A ver, hombre, recordemos un caso muy famoso. Mire, claro que este es un caso ingenuo, pues un caso demasiado sano, pero de todas maneras fue un error. Imagínense, ¿cómo se llamaba el inventor de la teoría de conjuntos, hombre? Un francés. Un francés que terminaba por ahí en la pie o en cualquier cosa. Sí, ¿no? sí. ¿Cómo se Alzheimer, llama? algo así. No, Alzheimer. Ujú. Alzheimer. Sí, sí, sí. Bueno, uno de esos estaba trabajando en la teoría de conjuntos, se fue para un bar y llega un perdonavidas, pues de esos pendencieros, peleadores, Ah, problemas. ese que era muy joven, un muchacho de 22, 23 años. años tenía. Era Lagrange. Un oyente nos dice, ahora un profesor de matemáticas nos dicen cómo se llamaba ese fulano. Yo es que pues no he podido retener nombres. Pero mire, se va a tomar una cervecita por allá a un bar, llega un perdonavidas y empieza a ofender a una prostituta. Entonces, sale en defensa de la mujer. Como en ese tiempo lo más común era el duelo. Esa era la forma de reparación más común de cualquier ofensa, de cualquier cosa, era el duelo. Pues hombre, este tipo le acepta el reto a duelo que le hace el malandrín. Y a pesar de la insistencia y de los ruegos, hombre, mire, termine ese trabajo. Dijo, no, yo mañana me bato con ese sujeto. ¿Sabe qué fue lo único que hizo? Por la noche escribió, digamos, para su hermano,
el legado de la teoría de conjuntos. Dijo a mí, salve usted esta teoría, haga esto, esto, esto y esto. Se fue para el duelo sabiendo que lo iban a matar. Y en porque efecto, él no era ducho en las armas, no sabía manejar el era un sable. matemático. Pobrecito. Yo por eso defiendo mis principios hasta la horca exclusive. Exclusivo. Exclusive, sí señor. Mira usted. Sí, hombre, yo creo que una de las cosas que el ser humano debería tener muy en cuenta es que el error no es motivo para uno sentirse apenado, ni para acomplejarse, y mucho menos para sentirse fracasado, porque uno comete errores todos los días y durante el día, todos los errores habidos y por haber, en la forma de hablar con los demás, en las palabras que utiliza, en las decisiones que toma. Los pecados de la lengua, hombre, que llamaba, ¿qué? San Pablo sería. Los pecados de la lengua. Sí. ¿Quién es el que hacía esa advocación? Que es bonita, ¿no? Yo la digo muy de vez en cuando, ¿no? Señor, que por mi culpa nadie derrame una lágrima. Porque uno hay veces que pone a la gente en una situación triste sin proponérselo, ¿no? En una forma equivocada. En una forma equivocada. Hay veces que hay reacciones que son fuertes, reacciones impensadas, y uno ofende. Claro. O puede humillar, que es peor, ¿no? Así es. Juan, le propongo que conversemos con los televidentes. ¿Parece bien? Sí, señor. Bueno, comenzamos con algunos. Bueno, ya saben ustedes, nuestros números telefónicos van a aparecer en pantalla en un instante para que puedan llamarnos. Entre tanto, también los invitamos para que nos escriban al buota@teleantioquia.com.com, el buota@teleantioquia.com.co, y los números que ustedes pueden usar son el 851, momentico, a ver muchachos, y sí estoy en los 851, sí. Ay, aquí se me perdieron los números a mí, yo los tenía aquí, a ver un momento. A ver, mijo, espere a ver. Espere a ver. Momentito. Vos los tenés ahí. 381-5454 para el área metropolitana. Ese es. Fíjate que lo voy a apuntar yo también aquí, hombre. Y para el área, a ver, se lo repito pues, 381-5454 para el área metropolitana. Sí. Para fuera del área metropolitana, el 851-1170. Y la línea gratuita nacional, que es la 018.000 51-50-15. 018.000 51-50-15. Bueno, pueden empezar a marcarnos nuestros números cuando ustedes lo consideren conveniente, desde el área metropolitana, desde cualquier municipio del departamento, desde cualquier parte del país o desde el exterior. A ver, ¿tenemos correos? Sí, señor, pero este alicángaro no me está haciendo una mala pasada, vamos a ver si lo arreglamos ahora. Cindy Gómez desde Cali, Cindy Gómez Ibargüen, un saludo muy especial para ella. Don Javier Rivera desde Cúcuta, nos manda un saludo también. Don Carlos Eduardo Gómez. No podemos leer los mensajes. Se me acaba de ir la onda con este aparato. Listo, hágale. Vamos pues. A ver, mijito. Hágale pues. Rosa María Prieto. Carlos Gustavo Zuluaga Hidárraga. Domingo Julio Cuello Quirós, el Tazón de Madera. Y Marta Nuri Vanega Samper, ¿no? Nuestra Marta Paisa. Para todos ellos, muchísimas gracias por sus correos. Vamos a tratar de restablecer aquí la página de los mensajes, y entonces les daremos un espacio para que... Bueno, y tenemos, recuerden, nuestras líneas abiertas. 851-1170 es para fuera del área metropolitana, 381-5454 para el área metropolitana, y la 018.000 51-50-15, 018.000 51-50-15. Y hoy estamos hablando sobre el error.
¿Cuál ha sido ese error que providencialmente lo salvó o que providencialmente lo condenó? Alejandro, Alejandro Gil. Alejandro Gil Hincapié desde San Antonio de Prado. Buenos días, Néstor Armando y Jorge. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, Néstor. Hace pocos días soy oyente y televidente del programa, aunque los sigo desde que tenían el programa Noche Buenos Días, porque mi papá era muy fanático de Néstor Armando. No le perdí anoche. Hombre, pues muchísimas gracias, hombre, a su papá y gracias a usted también por venir, por llamarnos. Y bueno, en base a lo del programa de hoy, lo del error, gracias a mi santa madrecita, aunque muchos de los jóvenes renegamos por la rebeldía que manejamos, por una pela que ella me ocasionó, por cierta palabra que le dije, se llenó de ira y tenga, como dice el dicho, lleve para los dulces. ¿Sí? Sí, claro. Entonces, claro. Ese es como un errorcito que no debemos cometer. En momentos de rabia, decirle cosas feas a la mamá, contestarle, porque, como dicen también ellas, porque un lema muy especial que tengo es: uno mismo se busca la vida que quiere llevar. No se me olvida. Sabias palabras de mamá. Y quisiera mandarle un saludo muy especial a un profesor Germán, que inclusive estamos tocando ese tema hoy, los errores de la vida cotidiana. Soy estudiante y me parece muy interesante el programa. Ojalá pues muchas veces pueda y tenga la bondad de verlos a ustedes dos, que tengo la certeza de que jamás en la vida los había visto, nada más los había escuchado por la radio, porque yo soy aficionado de la radio. Y como les digo, muchas felicitaciones. Si pudieran hablar conmigo en el interno para felicitarlos. Pues a usted muchísimas gracias y esperamos que se siga comunicando con nosotros. Sí. Esperamos que se siga comunicando. Y para Jorge, que siga como con esa espontaneidad que cuentan las historias, porque la verdad ustedes dos se meten en ese cuento y en ese mundo, y uno a esta hora pues como estudiante le toca trasnocharse haciendo trabajos, tanto los universitarios y todo, uno escuchándolos a ustedes como que se mete en ese cuento y se película, mejor dicho. Entonces que tengan un feliz amanecer. Esa es como la idea. Sí, esa señor. Es como la idea que podamos disfrutar durante la noche aquí en el programa y que ustedes nos aporten mucho, nos enriquezcan. Nos saluda también a su papá. Recuerden entonces nuestros números. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchas gracias. Recuerden que ustedes pueden marcar nuestros números 381-5454 para llamadas desde el área metropolitana, 851-1170 para llamadas desde fuera del área metropolitana y 018-000 51-50-15 para nos pueden llamar desde cualquier parte de Colombia o del exterior. Giovanni García nos llama desde el estadio. Giovanni. ¿Aló? Se nos fue Giovanni. Giovanni nos llama desde fuera del estadio, desde el sector del estadio. Bueno, parece que no está pues Giovanni, pero ya saben ustedes pues nuestros números para que nos llamen en cuanto lo crean conveniente, porque el error definitivamente es algo que tiene que ayudarnos a crecer, que tiene que ayudarnos a ser mejores en la construcción de nuestro proyecto de vida. Así pues que ya saben entonces. Ya tenemos mensajes, Néstor Armando, ya restauramos aquí la comunicación y le voy a dar los datos que nos envía don Gerardo Andrés Quintana Areiza. Uh-huh. Sí, dice, en 1872-1895 es creada la teoría de conjuntos por el matemático ruso Georg Cantor. Georg Cantor, 1845-1918, creador del edificio maravilloso de la teoría de conjuntos que permitía prácticamente expresar cualquier rama de matemática en términos de ese lenguaje unificador y perfecto. Estableció como uno de sus principios para la determinación de conjuntos el siguiente. Bueno,
Bueno, sí, ya se hace... Este es el ruso, pero estamos hablando del francés, ¿no? Vamos a ver. Vamos a continuar aquí con nuestros oyentes. Nuestros televidentes. Sebastián Morales. Buen día, maestro. Les escribo desde el poblado Medellín. Soy limitado físico, pero no me considero como tal. Sufro de distonía debe ser, ¿no? Generalizada, pero he aprendido a convivir con esta hasta el punto de no necesitar ayuda para desarrollar ninguna actividad. Es genial la idea de su programa por TV, ya que en la magia de la radio me era posible escucharlos muy a menudo como quisiera por la universidad, pero los días que los escuchaba eran de gran ayuda para mí. Los admiro mucho por sus conocimientos, la forma de enseñar jovial y agradable. Quisiera saber si en alguna parte dictan algún tipo de cursos de historia o alguna clase que dicten en la universidad. Muchas gracias, Sebastián Morales. Gracias a usted. Saludemos a Jairo Agudelo desde el estadio. Jairo, buenos días. Buenos días para el señor Juan Manuel Serna. ¿Quieres hablarnos un poquito más fuerte, por favor? Buenos días, don Juan Manuel y señor Armando. Los felicito por ese programa. Muchas gracias. Hace poquito tuve la oportunidad de hacer un programa en Ondas de la Montaña en compañía del señor José Manuel Serna. Allí yo hablaba sobre música vieja al lado de Chucho Roldán. Y bueno, pues tuve ese día el honor de conocer a don José Manuel. Y pues los felicito. Claro, don Jairo. Un maravilloso programa. Don Jairo, muy amable. Yo también me alegro mucho de haber compartido con usted ese espacio, ¿no?, de música vieja. Usted es una verdadera enciclopedia en ese tema y además el conocimiento que tiene de los personajes, de los viejos intérpretes de nuestra música tradicional, pues me merece todo el reconocimiento. Le estoy a usted muy agradecido, hombre, don Jairo. Pues muchísimas gracias. De veras que llamaba era con el fin de felicitarlos y créame, se encarreta uno escuchando esas historias sobre el descubrimiento de América, de los personajes que ustedes hablan, de los amigos. Y por ejemplo, pues aunque no voy a hablar de errores, pues voy a hablarles de una frase de un gran escritor colombiano que se llamaba José María Vargas Vila, que nació en Bogotá en el año de 1860 y murió en Barcelona, España, en el año de 1933, y él decía: no son los amigos los que nos traicionan, somos nosotros mismos por creer en ellos. Y así pues, cantidad de anécdotas de personajes, pero mi llamada era pues, es con el fin de felicitarlos a ustedes dos, que sigan adelante llevándole cultura al pueblo colombiano. A usted muchísimas gracias y bienvenido siempre. Antes de continuar, quiero reiterarles la invitación para el Encuentro Nacional de Oyentes que vamos a realizar en San Gil, Santander, en el tercer fin de semana del mes de octubre. Vamos a estar en el parque de Chicamocha, un sitio maravilloso, bellísimo, es un espectáculo ese sitio. Vamos a estar en el Gallineral. Así pues que están todos cordialmente invitados. Quienes estén interesados, como el tiempo apremia para que se inscriban rápidamente, pueden llamar a estos dos números, 448-1300, 448-1300 o al 316-525-4784, 316-525-4784. Allí le responden de GeoTours y los inscriben y les cuentan en qué consiste todo este paseo. Son 4 días que vamos a estar de jueves a domingo allá en San Gil y en ese territorio de Santander que además es bellísimo. Ya saben, los teléfonos 448-1300 o 316-525-4784. Tenemos una llamada desde Roldanillo. Antes, David Brujes pues nos pregunta qué pasó. Tuvimos un pequeño problema de audio, pero ya está normalizado. Muchas gracias por su mensaje. Doña María Castrillón desde Roldanillo. Doña María,
Bueno, les vamos a pedir un poquitico de paciencia a nuestros televidentes cuando les vamos a darle entrada. Nos esperan un instante, por favor. Tenemos, recuerden, líneas disponibles. Quienes deseen pueden marcar nuestros números. 381-54-54 en el área metropolitana de Medellín, 851-1170 fuera del área metropolitana y 018-051-5015. Nos llama Lex. Doña... ¿Quién? Lex o Inés. Lex Restrepo, desde Envigado. Bienvenida. Muchas gracias, muy amable. Bienvenido. Felicitaciones. Muy contento hoy, me trasnoché. Me contaba un ex registrador del municipio de Envigado en el almuerzo que estaban ustedes en el PU y dije yo, hombre, me va a trasnochar. Lex, ¿nos habla un poquitico más fuerte, por favor? Sí, con mucho gusto. Gracias. Me comentaba hoy un ex registrador del municipio de Envigado. Sí. Ustedes estaban otra vez al aire, ya no en Caracol, pero que estábamos en Teleantioquia, y me pareció muy bien comenzar este 25º aniversario que vamos a celebrar dentro de un año, ¿no? Y estar con ustedes, muy feliz de volverlos a escuchar, de tenerlos ya no solamente al oído, sino también a la vista. Que Dios les depare muchas cosas lindas y ojalá y Néstor Armando nos siga deleitando con los enigmas del mundo. No es más, un agradecimiento a Dios y a ustedes por mantener la cultura en Colombia. A usted muchísimas gracias, y de pronto por ahí les damos una sorpresa con Enigmas del Mundo, que entre otras cosas son temas que también vamos a abordar aquí en el Búho, pero naturalmente que ya el programa cambia un poquitico porque son dos puntos de vista que son regularmente opuestos en este tipo de temas. Juan es escéptico. No, antes por el contrario, soy demasiado crédulo. No. Yo creo que sos más escéptico, pero yo creo que eso también enriquece la discusión, ¿no? Sirve. Es decir, el que se encuentren dos puntos de vista que pueden ser No, claro, opuestos. Claro. Lo dialéctico, claro, se trata de eso, ¿no? De plantear la contraparte, no lo que se está hablando ahora del unanimismo. Uh-huh. No, hay que expresar las dudas. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, mire, tenemos un correo desde Cúcuta. Saludos, Néstor, Juan Manuel. Por primera vez los vi esta madrugada y el programa me pareció espectacular. Un buen momento en mis noches de ocio para aprovechar y entrar en dialéctica. Les escribo desde San José de Cúcuta y espero seguir viéndolos hasta que se levante una síntesis más natural. Espero que sigan bien. Bueno, y tenemos una llamada desde Yopal, Néstor Armando. Don Juan Gómez. Gracias. Juan Gómez Gracias, desde don Yopal. Javier. Don Juan, ¿cómo le va? Muy bien, buenas noches, don Néstor Armando y don Juan Manuel Serna. Bienvenido. Primero que todo, para felicitarlos, los escucho, por lo general siempre lo he escuchado. Oiga, no se deje distraer por ese sonido que tiene en el fondo, que es sonido satelital, y entonces llega retardado el sonido y a uno le da la sensación de que no lo están oyendo lo que está diciendo. Siga tranquilo hablando lo que nos va a contar. No, pues mi llamada precisamente es para felicitarlos desde el programa de Noche de unos días. Créanme que es la primera vez que los veo juntos. Lo había visto usted de pronto en el Candil, en Teleantioquia, don Juan Manuel Serna, la primera vez que lo veo. Ahí se lo presento, véalo. Mucho gusto, Juan Manuel, un placer. Encantado, don Juan, tocayo. La verdad que lo único que tengo para ustedes es muchos elogios, muchas felicitaciones, y me alegra verlos juntos trabajando de nuevo y nomás. Muchas gracias por todo. Es un placer para mí. A usted, don Juan, muchísimas gracias. Es que este es como el dueto de antaño, Sí. definitivamente. El dueto de antaño. Luis Fernando Sánchez desde Robledo, buenos días. Muy buenos días, caballeros, ¿cómo vamos? Muy bien. Un gusto poder comunicarme con ustedes. Les cuento que tienen muy buena audiencia, ya que es como difícil comunicarse con ustedes. Qué bueno, muchísimas gracias.
No, llamaba a participar en el tema de hoy. ¿Qué piensa del error? El error, O una experiencia personal que usted haya supuesto que es un error y se haya convertido en un gran acierto, o al revés, un gran acierto que a la postre haya sido definitivamente un gran error. Cuando algún tiempo tuve la oportunidad de pertenecer a la fuerza, de estar en la escuela de oficiales, y tomé la decisión de retirarme. Vi como la civil o estar en la calle pues como una alternativa, y fue un acierto, ya que pertenezco a una empresa de seguridad privada y lo veo como más viable, y me abrió muchas más puertas que estar allá sin renegar pues de la policía, pero creo que afuera se abren más puertas. Y es más, el muchacho que tienen abajo en estos momentos es uno de mis pupilos. Yo soy el jefe de él, el que tiene en la portería, el que todos los días le abre la puerta. Pues muchísimas gracias. Siempre bienvenido, ¿no? Muy amable. No. Les voy a leer otro mensaje que nos llega de don Carlos Eduardo Gómez Cajas. Con profundo cariño y agradecimiento los saludo a ustedes, mis queridos profesores de mis noches de insomnio, recordando cada noche y cada día que con sus programas han creado de mí una persona más íntegra, con respeto hacia las opiniones más diversas y hasta en muchos momentos hasta locas. En su programa conocí a un gran amigo por el chat de ONBD, Andrés Isasa, que se encuentra en el Japón. A Isasa, en Tokio. Claro. Y me contó que está muy contento de saber que retornaron al aire. Mi nick para ese entonces era Duncan, recordamos a Duncan, ¿no? Claro, Duncan. cómo no, claro. Sí. Para resumir, soy Carlos Eduardo Gómez de Medellín, pero estoy culminando mis estudios de Derecho en la Universidad del Cauca, y solo quería dar muestras de simpatía y agradecimiento a todos y a cada uno de los personajes que le somos fieles a sus clases que orientan con tal vehemencia y voluntad tanto usted, don Juan Manuel, como su amigo y compañero Néstor Armando. Un gran abrazo y espero visitarlos muy pronto. Carlos Eduardo Gómez, muchísimas gracias. A Carlos Eduardo, muchísimas gracias por escribirnos, muy amable. Don Fernando Morales nos llama desde Envigado. Fernando, buenos días. Buenos días, ¿cómo han estado? Muy bien, afortunadamente, bienvenido. Muy contento de tenerlos, viéndolos por fin en televisión, después de tantos años de tenerlos en la radio. Eso nos tiene muy contentos a todos los oyentes y ahora televidentes. Les voy a contar una anécdota que me pasó. Yo soy, mi profesión es ser pintor de brocha gorda, pintar casas, pintar apartamentos. Y una vez estaba pintando un apartamento de una señora y el apartamento tenía en la cocina, tenía un murito que iban a hacer un bar. Cuando yo ahí tenía sobre ese murito tenía una pintura y se me derramó sobre ese muro. Entonces yo inmediatamente cogí una esponja que tenía a la mano y empecé a limpiar. Y me quedaron unos dibujos al azar tan bonitos por el grabado de la esponja, que a la señora le gustó mucho. Digo, ay, yo quiero que me pinte todos los muros así. Los muros de las habitaciones quiero que me pinte con ese azul, que era un azul. Que pintes todos los muros con esa esponja así y me hagas dibujos así, ¿cómo se dice? Aleatorios, pero que no tengan ninguna forma. Irregulares, exacto. Sí, y gracias a ese robo, a ese accidente, me volví un especialista en pintar muros con esponja. Usted no me cree que en este momento me contratan y yo me he inventado unos logotipos, unos tipos de dibujos tan hermosos que la gente se queda asustada y dice, no, yo quiero que el cuarto de mi niña sea así, con este verde, con este azul, que pintarme solecitos, que pintar lunas, pero que ya con esponja. Oiga, casi que tirar la pintura desde lejos, ¿o qué? Exacto, como que queda más bien como goteado, pues la esponja da un aspecto como de poros. Sí. Y entonces la gente, pues gracias a ese error, me especialicé en algo que yo nunca pensé que iba a pasar. Ese era mi aporte que les tenía para ustedes y nuevamente los felicito por el programa. Gracias a Dios, gracias a Antioquia, que los tenemos aquí. Y bueno, aquí me tienen aquí trasnochando y viéndolos. Feliz noche y hasta luego. Así se hizo famoso un pintor americano, ¿no? Pintando con tarros de pintura, ¿no? Regaba pinturas por toda parte. ¿Cómo se llamaba, hombre? Otro Alzheimer.
No, pero acuérdese que hubo uno también que simplemente retomó como las cosas cotidianas para hacer de eso un arte, fue Andy Warhol. Ah, sí, sí, ese, claro, es el padre del pop art. Y acuérdese que a Dizzy Gillespie, el famoso trompetista del jazz, digamos, una de las figuras más importantes del jazz del siglo XX, se le cayó una trompeta y se le torció el tubo, ¿no? Se le torció el tubo por donde sale el aire, ¿no? ¿Le quedó hacia arriba? Sí, señor. Y se puso a tocarla así y vio que le sonaba mejor y la patentó. ¿Cómo es que se llama esa, Juan, esa trompeta? ¿Por qué uno que es el cómo es Flugelhorn? Ah, pero esos son tipos de el bugle es una que suena muy bonito, pues, ¿no? Que es como un bombardino pequeñito. Ese es el más bugle. estilizado, el bugle. Ese es el bugle, sí, eso es. Y hay otros tipos de trompeta, ¿no? Hay unos que las mandan a hacer a su medida, ¿no? Sí. Vea usted. Saludemos a Margarita Giraldo, que nos llama desde Santa Elena. Margarita, ¿por qué nos colgó Margarita? Carlos Mario de la Milagrosa, noche, bueno. Ay, hombre, mire usted. No, tranquilo, No. puede decirlo. Volvemos al viejo, bueno, al viejo Sí, nombre. buenos días, bienvenida. No, Carlos Mario Perdón, Carlos Mario, todavía estaba pensando de Margarita. Carlos Mario, Sí, caballero. bienvenido. Lo escucho. Buenas noches, buenos días, señores. Gracias, bienvenido. Muchas gracias. Néstor Enciclopedia y Juan Manual. Por todo lo que saben y todo lo que nos enseñan. Muchísimas gracias. A ver, lo que yo quería participar de la cuestión es de que el que comete errores es el que aprende. Claro. El metido es el que sabe. Y el verdadero amigo es el que lo pone a llorar con sus verdades. Sí, señor. El gomoso es el que aprende. Pero excelente esa definición, excelente. Sí, de todas maneras yo he cometido muchos errores. La fortuna es que he remediado demasiados también, pero me han enseñado mucho en lo personal, que es lo que más me ha gustado. En estos días también estuve participando con ustedes, Sí, que está hablando sobre eso, sobre los miedos. sí, sí. A mí todo lo que me ha enseñado los errores es lo que me ha dado como crecimiento personal. Y por eso me siento feliz, por esos errores. Claro. No sé qué pensarán ustedes si es algo acertado, pero en lo personal sí es algo acertado. Completamente de acuerdo. El error enseña, el error siempre enseña, y enseña más que el acierto. Por una razón, Juan Manuel. Y perdóneme, Carlos Mario, un instante. Porque el acierto encubre el error. De cualquier equivocación que uno cometa, si termina en un acierto, pues uno se olvida del error que cometió, aunque haya llegado al éxito. Pero el error es el que lo lleva a reflexionar en dónde fue que me equivoqué. Así es. Claro que sí, que uno muchas veces necesita muchos errores para poder aprender, como me ha pasado a mí, pero gracias a Dios me siento feliz donde estoy. Y fue a causa de mis errores, donde yo vine a aprender. ¿Qué fue? En lo personal. O sea, me siento más persona, me siento más feliz, encuentro lo que realmente un ser humano debe encontrarse a sí mismo. Y supongo que ha crecido también como persona, ¿no? Claro que sí, Néstor Armando. Yo pues hablo mucho con la gente, siempre le hablo sobre la cuestión del interior, de los miedos que uno tiene, de los vacíos afectivos. Pero ¿cómo los aprendí? Cometiendo esos errores. Lo que pasa es que nos queda muy difícil a nosotros aprender sin cometer errores. Es cierto. Es algo para mí es algo muy lógico. Es cierto. Carlos Mario, muchísimas gracias. Y nos vamos para Venecia, pero para Venecia la bonita, pues, ¿no? La que queda allí por Predonia. Compañero, colega y amigo
Perdóneme, director de uno de los programas más antiguos de Teleantioquia. Sí, La señor. Tierra, los Animales y el Hombre, que se emite todos los domingos aquí en nuestro canal, en nuestra pasión por lo nuestro, Leonel. Sí, señor. Leonel, bienvenido. Gallego. Leonel Gallego. Leonel. Bueno, repita la llamada porque nos place profundamente que una persona como Leonel nos llame desde Venecia. Sí, señor. Vea, y aquí está este correo de doña Rosa María Prieto. Está preguntando por el libro La Bella Villa. El año pasado, si mal lo recuerdo, el año pasado, nunca tuve la oportunidad de solicitarlo en ese entonces. Les agradezco alguna indicación de cómo conseguirlo. Sobra decir que soy de la Bella Villa, aunque hace muchos años vivo en la capital. Pues, ¿cómo se llama? Doña Rosa María Doña Prieto. Rosa María. Yo creo que más o menos en unos 20 días o un mes tendremos una reedición del libro La Bella Villa y le estaremos contando oportunamente para que pueda tener la posibilidad de tener el libro. Doña Rosa María, muchísimas gracias. Gracias, doña Rosa María. Saludemos a John Sepúlveda, que nos llama desde Itagüí. John. Sí, buenas noches. Buenos días. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias para felicitarlos por el programa. Tocan temas muy importantes. Muchas gracias. No, pues yo, en estos días que estaban hablando acerca del Génesis, pues yo creo que ahí hay un error que influyó mucho en la historia. Pues por eso estamos hablando de por eso ustedes están hablando del tema que están tocando, porque hay una historia gnóstica que dice que la serpiente es una heroína, ya que ella fue la que le dio el fruto al hombre, porque ese fruto fue el que le dio el conocimiento al hombre, o si no nosotros no estaríamos tocando los temas que estamos tocando hoy en día, consultándonos, preguntándonos el por qué. Ahí disculpen de pronto los nervios, primera vez que participo en televisión, pero es muy interesante todo lo que hablan y quería aportar eso, y me gustaría que en estos días tocaran algún tema así como medieval. Sobre el medievo. Excelente, Sí, claro. Además es un tema que nos encanta, ¿no? Pues sí, además es la edad ideal para los románticos, ¿no? Eso, la Edad Media, todo eso, que tiene que ver con castillos, reyes. Con dragones y con princesas. Y con brujas y todo eso. Mitologías, todo eso. Sí, señor. Y muchas gracias, pues ahí disculpen el nerviosismo. No, hombre, tranquilo. Está en su casa. Bienvenido siempre. Bueno. Gracias. Andrés Agudero nos está llamando desde Yarumal. ¿Yarumal o Yolombo? No, yo entendí Yarumal. Bueno, vamos a ver. Sí, de todas maneras van con Y. Sí, Andrés. Buenas noches, nuestro Armando y Juan Manuel. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias. No, pues para contarles una anécdota de que cuando yo era estudiante universitario, pues yo estoy en la Universidad de Antioquia, no tenía televisor, solo tenía un radio vuelto chatarra que me había regalado mi abuelito, y con eso era que yo los escuchaba a ustedes porque siempre he sido muy noctámbulo. Ahora que tengo televisor, pues ya, qué bueno que puedo verlos. ¿Cuántos años hace de eso? No, eso fue en el 2006, 2005, por esos años. Y sí, no, pues me alegraba mucho escucharlos en las noches, y mis amigos se burlaban de mí porque yo en las noches pues no hacía sino escucharlos a ustedes, y como no tenía televisor pues ellos se burlaban mucho, pero pues como por chanza, pero a mí me encantaba pues escucharlos. Y sobre los errores, pues dicen algunas biografías de Hitler que la mamá quería abortarlo. Ahí no se sabe si el error era querer abortarlo o no haberlo abortado. Ahí no se sabe cuál fue el error. Si el haber pensado en eso o el realmente haberlo tenido. Y otro error muy famoso, el de Juana la Papisa, de que
mediante engaños pues subió al papá de una mujer, que dice la historia pues que subió al papá de una mujer, y ya después cuando iba a tener un hijo fue que se dio todo el mundo cuenta de que era una mujer la que había subido al papá. Y supuestamente subió al solio pontificio con el nombre de Juan VIII en el año 855 y gobernó 3 años y 4 meses. Le introdujo algún artículo al credo. Se dice que era un hombre, pues en ese caso, pues un papa muy sabio, pero obviamente que lo sacaron de la historia, de la lista de los papas, pero hay en este momento ya algunos historiadores que dicen tener argumentos suficientes para sostener que en efecto Juana, la papisa Juana, que se llamó, aparentemente llamaba Inés de Maguncia, dicen unos, otros dicen Juan de Anglois, es decir, Juan de Inglaterra. Pues sí, pues son cosas muy curiosas que han pasado en la vida, pero que sí son, y pues que dice usted que ha sido tan sabia, pues porque también hubo papas pues que no tomaron decisiones muy sabias durante su papado, así que el hecho de que la única mujer que supuestamente subió al papado tomó buenas decisiones, pues ya da muy bien de qué hablar de las mujeres. Muchas gracias, Hernán. Es un placer tenerlo por aquí de nuevo y bienvenido siempre. Muchas gracias a usted. Yo creo que está hablando de Andrés, ¿cierto? Sí, Andrés. Andrés Agudelo. Andrés Agudelo desde Yarumal. Entonces Hernán es el que está en Itagüí. Ya, a ver. A ver, Hernán. Buenas noches. Rubén. Uy, Dios mío. Estamos apuntándole por todos lados. Sí. Rubén, buenos días. Puro ensayo error. Puro ensayo. Bien. Ahí se habrá disculpar, pero estamos practicando el ensayo error. Perfecto. Profesor, estamos aprendiendo, ¿no? Claro, de eso se trata, de aprender todos los días un poquito. Sí. Profesores, muy buenos días. Un cordial saludo para todos los televidentes del BU. ¿Sí? Quería dar mi aporte con respecto a los errores. Yo he cometido muchos errores en mi vida, pero afortunadamente con base en ellos he salido adelante. Me he como catapultado un poquitico para salir adelante, y obviamente todos los días trato de aprender un poquito porque sé que en cualquier momento puedo cometerlos, pero sé que esta vida es un aprendizaje continuo. También quería expresarles mi deseo pues de obtener el libro La Bella Villa. Me parece muy interesante. Lo que le decía, yo creo que más o menos en un poco menos de un mes tal vez vamos a tener ya una reedición del libro, y yo le estaré contándoles a su debido tiempo. Los felicito por su programa y muchas gracias. Que estén muy bien. A usted, Rubén, muchísimas gracias. Muy, muy, muy amable. Muchas gracias. Saludamos a Leonel. Leonel. Aló, Leonel Gallego. Sí. ¿Qué tal, Leonel? Entonces. ¿Bien o no? Todo muy bien, hombre. Como decíamos. Sí. Aló, Leo. ¿Qué hubo? Ahí lo estamos escuchando. Adelante. Y no, pero yo... Tranquilo, ¿sí? Tranquilo que lo estamos escuchando. Está al aire y bienvenido. Bueno, no, me alegro mucho porque yo he sido, pues, un asiduo seguidor. Un asiduo búho. Tranquilo, no le pare bolas al sonido satelital, siga. Venga, pero y entonces, como quiero recordarles como con una frase, antiguos amigos se reúnen. Sí, siga. Bueno, y para participar en el programa, que hay que distinguir las fuentes de los horrores, que es lo principal. Por ejemplo, la soberbia es una fuente para cometer errores como un diablo. La envidia, los celos, la soberbia y la ambición, esas son fuentes, pero las más bravas y cotidianas para uno cometer errores. Así es. No, y el otro. Buenas noches, ¿cómo nos vamos a despedir? Buenas noches.
Buonanotte. o ahorita nos estamos saludando aquí en Teleantioquia es ¿cómo es? Bueno, ya me olvidó cómo es que nos saludan los compañeros aquí en Teleantioquia. Leo, muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, pero mire, le faltó decir una fuente también, que es una fuente generadora de error, Juan, y que ha llevado a prácticamente a todo el género humano, y también en los grandes imperios ha sido la causa de sus mismas caídas, que es en función del sexo cometer o tomar decisiones erradas, Juan. Por ejemplo, un matrimonio mal casado, eso es una desgracia. Eso es terrible, pues, me parece, ¿no? Cuando usted elige la que no es, o ella elige el que no es, olvídese. O por la instigación de una mujer, una decisión histórica tomada en algún momento de la vida de algún imperio, ha sucumbido ese imperio justamente por eso. Claro, así se han caído muchos. Sí. Doña Elisa, desde Envigado. Elisa, ¿qué es, Samper? No, Doña Elisa. Buenas noches, Cepeda. Perdón, ¿me repite el nombre? Elisa Cepeda. Ah, Cepeda. Sí. Bienvenida, doña Elisa. Buenas noches, ¿cómo están? Buenos días ya. Háblenos más fuertecito, por favor. Qué buenos días ya, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo pues quiero participar con el tema del error, debido a que para mí los errores se sitúan como en espacios y tiempos. Hay errores que se cometen, hay veces porque somos muy acelerados y no nos damos el tiempo como de esperar. Yo pude haber sido uno de esos errores, porque por un accidente de mi madre, un médico decidió que me tenía que abortar, y llegó pues en ese momento, al ver a mi madre llorando, otra médica que la volvió a examinar y le dijo no, y pues la sacó casi que a escondidas del hospital porque ya estaba lista para que la entraran a cirugía. Entonces hoy pues quiero que el médico se dé cuenta que hubiese cometido un error tomando esa decisión, y le doy gracias a esa otra médica que permitió que hoy pues viva. Sí, claro. Por precipitud. Sí. Y tal vez por una misma reacción visceral antes que cualquier otra consideración. Sí, es así. ¿Sí? Entonces, pues también es como un llamado para esas personas que depende, pues que de los que dependen la vida de otros, que se tienen que fijar muy bien al emitir un juicio, o pues no sé cómo se llama eso en la medicina bien, pero sí tienen que estar como pendientes antes de tomar cualquier decisión, sí, así apresurada. Claro, por precipitud. Doña Elisa, muchísimas gracias. ¿Quiere agregarnos algo más? No, a ustedes muchas gracias. Pues soy así súper trasnochadora y me encantó encontrar un programa que por fin me instruya en vez de no darme nada. Muchas gracias por todo lo que nos están enseñando. Muchísimas gracias, doña Elisa. Buen día. Siempre bienvenida. Muy amable. Voy a leer rápidamente un correo que nos llega. Es una alegría tenerlos de nuevo en televisión, viendo con los oídos el programa. Me arrepiento de haber trasnochado, viendo otro tipo de programas insulsos, mediocres y sin profesionalismo ni clase. ¿Qué elegancia y caché tiene Teleantioquia en ustedes dos? Atentamente, Domingo Julio Cuello Muñoz. Muchas gracias, amigo Domingo. Muy amable. Muchísimas gracias. Nos llama Elkin Bedoya desde Laureles. Elkin, buenos días. Sí, muy buenos días. Bienvenido, Elkin. Muchas gracias. Bueno, el aporte que quisiera hacer es que, jocosamente, cuando yo estaba niño, tenía un diccionario de Pitigrilli, un italiano. Sí. Se llama el Diccionario de la Sinceridad. Y dice que... ¿El diccionario de qué? De la sinceridad. Ya, sí. Entonces decía, nombre que cada quien le da sus propios errores, experiencia.
Sí. Sí, continúe Elkin. Ese es mi aporte, que la experiencia es el nombre que cada uno de nosotros le da a sus propios errores. Buenas noches. Eso está muy bien dicho. Está perfecto y encaja con todo lo que hemos planteado aquí con relación a este tema. Realmente la experiencia es un error corregido. No hay muchas veces, pero eso es la experiencia. Nos llaman desde el Valle del Cauca, Néstor, desde Ulloa. Don Luis Alfonso, bienvenido. Juan Manuel, buenas noches. Néstor Armando, buenas noches. Bienvenido, don Alfonso. ¿Cómo está usted? Bien, muchas gracias. Juan Manuel, fui un oyente pasivo hace más o menos 10 años. Noche, buenos días. Y apenas ahora me he decidido a llamar, pero siempre los escuché en la noche. Dos cositas. Hace aproximadamente 3 años estaba manejando un tema de la época medieval y estaban hablando de las diligencias o coches de caballo, ¿cierto? Sí, y entonces Juan Manuel estaba buscando un término, el término apropiado para el sitio en el que viaja el cochero. El pescante. El pescante, sí. Sí. Que yo recuerdo que esa noche estuvieron toda la madrugada buscando el término y no lo encontraron. Sí lo recuerdo, ese programa en particular porque nos devanamos los sesos toda la noche. ¿Cómo es que se dice? El famoso pescante. Esa noche estaba yo pues ya obviamente acostado al lado de mi esposa y todo, y pues no era apropiado como levantarme a hacer la llamada, pero yo desde el primer momento yo manejaba el tema, y es el pescante, por un libro que leí en alguna oportunidad que se llama El lago de los sueños, y ahí hablaban de un niño que viajó, era muy pobre, y entonces el cochero lo llevó en el pescante a hacer un recorrido hacia el lago de Garda, eso es en Italia. Entonces ahí se utilizaba mucho el término pescante y yo lo manejaba desde ese momento. Y respecto al tema ahora de los errores, la vida es como un partido de fútbol, que a veces el partido de fútbol se gana y no nos permite ver los errores que se cometieron en todo el partido. Y a veces, como dice Maturana, perder es ganar un poco. Sí, entonces, señor. De los partidos que se pierden es donde uno busca los errores. Esa es la vida también. Y sobre todo que en los partidos de fútbol a uno le dan pata, uno da pata, le peguen el palo, le cometen penaltis, no los pague el árbitro, comete uno penaltis, autogoles. Y uno, esa es la vida. Uno se hace. ¿Cómo? Y uno que otro autogol que uno se hace. Sí, señor, así es. Ni más ni menos. Muchísimas gracias. Bueno, Néstor Armando, un placer saludarlos. Saludos a todos los oyentes que han participado a través de... otra cosita que se me escapaba. ¿Qué pasó con el estribillo, o sea, con la musiquita de entrada a la cortina que tenía Noche Buenos Días? No es posible atarla al búho. Esta de que la noche es una sensación. La presentación. Sí. Bueno, no, como ya... no, yo creo que no se puede porque pues obviamente eso queda ya en Caracol y no porque no lo podamos usar, sino porque también yo creo que es bueno también romper con los esquemas anteriores y hacer algo que sea totalmente diferente. Nosotros pudimos utilizar perfectamente el nombre aquí, pero creemos también que es una etapa diferente y queremos iniciarla y adelantarla como lo que debe ser, un libro diferente, así sea la misma temática, pero que sea un libro distinto. Ajá, sí, es verdad. Porque mire, si usted escucha la misma cortina musical es la que nos acompaña. Sí, la cortina musical sí es la misma cortina, es verdad. Creo que a mí me encantaba esa introducción que tenía el programa. Sí. Bueno, muchas gracias, profesores. A usted, don Luis Alfonso. Y tenemos a don Hugo, a don Hugo Pineda. Bienvenido. Sí, muy buenos días, profesor Néstor Armando, Juan Manuel, queridos audiotelevidentes del Búho. Profesores, me alegro mucho por la fluidez participativa del día de hoy. El programa está muy interesante como siempre. Con relación al tema, una nota muy breve.
Los errores son algo inherente a la condición del ser humano y reconocerlos significa humildad y grandeza. Muchísimas gracias, profesores, amables audiotelevidentes, muy buenos días. Buenos días y otro búho más. Recuerden ustedes que están invitados al encuentro de oyentes del búho que haremos en San Gil, Santander, en el tercer fin de semana del mes de octubre. Quienes estén interesados para que se inscriban lo más pronto posible, pueden llamar a estos números 448-1300, 448-1300, es un teléfono local, es decir, fijo en la ciudad de Medellín, y un número de celular que es el 316-525-4784, 316-525-4784, para que se inscriban y puedan participar en el encuentro de oyentes que vamos a realizar en el mes de octubre. Continuamos con nuestros televidentes. Doña Albesa. Hola, niños, ¿cómo están? Ah, no lo puedo creer. Esa hizo mentira. Acuerden que Juan Manuel iba a ser mi futuro padrastro. ¿Se acuerdan? Sí. Albesa es la hija de la siempre bien recordada que le llevamos en el corazón desde toda la vida y que ya no nos está acompañando, Amanda. Ah, la hija, claro. Amandita, persona, mujer entrañable que la amamos todavía allá donde está, yo sé que nos está cuidando. Ay, usted sabe que cómo hubiera disfrutado de este programa. Ya nos habría llamado a regañarnos también. No, a regañarlos no, a decirle que dice que por fin los había conocido, con las ganas que tenía de conocerlos. Y diciendo que quería venir a sentarse en las piernas de Juan Manuel. Sí. Con certeza, pues eso sí. No, pues hasta yo como hijastra. Lo logró. Hasta yo como hijastra me hubiera aventado. También. Claro, niño. Oiga, hombre. Albesa, qué placer. ¿Cómo han estado? Bien, afortunadamente, todo ha marchado muy bien. Me alegro mucho. Yo iba a decir, el tema era algo de los errores. Sí, cómo no. Tan rico cuando uno comete un error, tan rico, porque alguna enseñanza tiene que quedar. Claro. Alguna cosa tiene que quedar. ¿Cierto? Y lo pone a uno con esa conciencia, el día y la noche, echarle cabeza a lo que pasó. Naturalmente, así es. Sí, y la conciencia es lo que más lo puede acompañar a uno todos los días, Juan Manuel y Néstor Armando. ¿No creen? Obviamente, es que la conciencia, yo creo que a la hora de la verdad es también como... el amigo fiel ahí de uno. Sí, no, y que además es como ese otro yo o ese alter ego que lo induce a uno a pensar que es correcto o que es incorrecto, o a estar alerta cuando se comete el error para no volver a cometerlo. A mí me ocurrió algo hace por ahí un mes. Sí. Y eso que me ocurrió, a lo mejor no va al caso, pero me hizo sentir, no sé ni qué sentí. Fui a saludar a una amiga a la placita de Flores, que tiene un puesto ¿de qué? Como de licor, digamos una taberna. Sí. Y vi a una señora y yo entré, pero no le paré como muchas bolas. Y la señora del establecimiento me dijo, ¿qué hubo, niña Albesa? Y cuando ella dijo, la señora me miró y me dijo, ay, Albesa, ¿cómo estás? Y ella le dijo, ¿usted la conoce? Y dice, sí, yo la conozco, porque cuando yo empecé a vender chance, ella fue la única que me enseñó, me ayudó y me colaboró tanto que nunca se me olvidó de la imagen, la cara de ella. Y yo ni sé qué sentí que Néstor Armando. Me dio como alegría, porque yo dije, si yo me hubiera portado mal con esta persona, esta sería la hora que me estaba diciendo todo lo que yo le hice. Claro, así es. Sí, de todas maneras. Albesa, pero no he preguntado por el flaco. Por Alejandro hace 4 meses lo trasladaron de Quito para acá, para Medellín. Está ahorita trabajando con infancia y adolescencia aquí en la de Antioquia, en la de aquí junto al Rompoy de Coca-Cola. ¿Y el bebé? ¿Cómo es? La Pelusa, Kevin. ¿Pero cómo se llama Pelusa? Kevin. Steven. Kevin. Kevin, claro. Ya está muy grande, me imagino. ¿Cuántos años tiene ya? Néstor Armando, grande mi Dios.
¿oíste? Bueno, alto pues. Sí, también. Crecido, hombre. Crecido pues. Sí. ¿Cuántos años tiene ya? 11 años. Ah, qué bien. Muy juicioso. Albesa, muchísimas gracias. Me da mucho gusto haberlos vuelto a ver. Voy a estar muy pendiente del programa. Ya voy a tener más tiempo de ir personalmente a conocerlos. A mi futuro padrastro, para ir a sentármela encima. ¿Qué más voy a hacer? ¿Oyó Juan Manuel? Ahí vienen a sentársele encima. Por los clavos de un machete, tenga piedad. Oiga, y sepa que seguimos teniendo en nuestras oraciones a Mandita todas las noches. Sí, señora. Yo también lo recuerdo ¿Cómo mucho. la recordamos? Cada que paso yo por ahí, por ese lado. Tengo que mostrarle a Juan Manuel, a lo mejor este es un apego mío, y lo suelte con Juan Manuel, para darle una foto que quedó de él con ella, bien abrazado, no sé si cargándolo, que ahí quedó la duda. De pronto lo digo. Néstor Armando, señora, todavía le dan patadas. ¿Cómo? Todavía le dan patadas. ¿Todavía qué? Que si todavía te dan patadas. Sí, claro, yo tengo espinilleras, claro. Ahora eso aquí en vivo y en directo, eso es mejor. No, y ese escritorio que no se ve nada por debajo. No, afortunadamente, no, yo voy a hacer que pongan una mesa transparente por debajo para que la gente vea. Albesa, gracias. Pues, el Señor me los colme muchas bendiciones. Chao, Albesa. Y por aquí seguimos conversando. Muchísimas gracias. Bueno, hasta luego. Bueno, yo creo que ya estamos llegando al final de nuestro programa y tenemos que empezar a sacar conclusiones. No queda ningún mensaje pendiente. Vamos con los 2 mensajes. Don Hugo Mantilla, cordial saludo, felicitaciones por el programa. Desde hoy soy fiel seguidor del programa. Aporto una pequeña frase. El mejor error que aprendí a cometer es ser el peor chismoso del planeta, pero trato de preguntar cosas que valgan la pena. Necesito conocimiento. Bueno, preguntar no es error. Ser gomoso no es error. Claro que hay veces que hay unas preguntas que no se pueden hacer, como la edad de las mujeres, o cuánto te ganás, o cosas así por el estilo, o si se te curó la bromidrosis, o cosas así de ese talante. Bueno, amigo mío, empieza a sacar sus conclusiones. Una corrección que nos hace cordialmente doña Guaraguara: el ají es americano. Pero bueno, yo creo que con toda esa clase de picantes que hay en el mundo, me imagino que es decir, picante llegó el ají tal como lo conocemos nosotros debe ser americano. Sí. Pero alguna clase de ají deben tener en la India también. De hecho, aquí en América los mexicanos son especiales en eso, pero en la India tienen que tener algún tipo de ají. Sí, señor. De hecho, la pimienta no es también... Claro, no, las clases claro, es de la India y tiene todas las clases del mundo, todas. Claro. A ver sus conclusiones, pues, Juan. Néstor Armando, tal vez una frase que le escuché a un amigo mío que me dijo una vez: me arrepiento más de no haber hecho que de haber hecho, así haya cometido los peores errores. Pues una muy buena conclusión. Yo pienso, Juan, que afortunadamente la vida le confiere a uno la posibilidad de equivocarse para saber en dónde está parado. Muchas veces los muchachos dicen, es que mi papá cuando dice algo o mi mamá cuando dice algo, eso es ni que lo firme, pues, porque te vas a caer o te va a pasar algo. No es tanto que tenga un poder premonitorio o porque tenga una enorme sabiduría, es que tiene la experiencia y ya pasó por ahí. Y yo creo que eso es lo que enriquece al individuo. Ojalá aprendiéramos por interpuesta persona, pero obviamente que la experiencia personal es algo que no se puede transferir, que no se puede inocular, que no se puede inyectar, simplemente se tiene que vivir. Pero la cuestión es aprender a vivirlo, pero al mismo tiempo aprender a saber que ese error que se comete tiene que ayudarnos a crecer y que si nos quedamos en ese error, definitivamente la vida no tendría sentido. Es aprender a saber qué hacer con lo que nos sucede, lo que es realmente la sabiduría, Juan. Correcto. Don Juvenal Gordo nos dice que el profesor francés que inventó la teoría de conjuntos fue Auguste Cauchy. Bueno,
Augustin Louis Cauchy. Ya. Muchas gracias. Entonces llegamos ya al final de nuestro programa. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. No se vayan por